la homologación salarial. A ver, Julio, cuéntanos un poco de qué se trata esta nueva normativa que ha salido respecto a la homologación de los salarios. Lo que sucede, mi estimado Alejandro, cuando uno habla de homologación salarial, en principio deberíamos iniciar este tipo de conversación hablando lo que establece la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú establece la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, igualdad que no puede pues contravenir el tema del origen, de la raza, el sexo, ¿no? Opinión, condición económica entre las personas. Ese es el principio rector para poder irnos al tema de la homologación de remuneración. Entonces, en base al artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Perú, se establece la igualdad. Entonces, cuando hablamos del principio de igualdad y lo trasladamos al aspecto netamente laboral, ahí hablamos del tema de la distinción remunerativa o no. Entonces, ahí este tema suele ser un poco espinoso para muchos. ¿Por qué? Porque normalmente todo empleador se resiste pues a mantener una política salarial dentro de su organización. ¿Y por qué? Porque tiene algunos intereses de repente de índole económico que no le permiten de repente tener una condición igualitaria entre hombre y mujer o entre cualquier trabajador. Esto ha venido siendo ya materia ya de revisión por parte de SUNAFIL, siempre lo repetimos cada semana, que SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que supervigila el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud del trabajo. ¿Qué pasa con el tema, cuando se habla del tema de franja salarial, ¿no? Dice, cuando hay una diferenciación salarial. La diferenciación salarial se da básicamente porque en el derecho del trabajo existe un principio, ¿no? A igual trabajo, igual remuneración. Eso es lo que dice la doctrina laboral respecto al pago de una remuneración que debería percibir un trabajador. Ese es el principio rector. Ya, pero en la práctica en el Perú, hace algunos meses salió una encuesta donde decía que existe una brecha salarial de 30%. Así es, eso sí es verdad. Que ya lo habíamos tocado otro programa, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿cierto? Exactamente. ¿Y eso a qué se debía? Bueno, era un tema de género. Género, ¿por qué? Porque la mujer de repente... te podía trabajar, no sé, el hombre trabaja más horas que una mujer, pero es que son condiciones diferentes. Claro. ¿No? Pero esa diferenciación, mi estimado Alejandro, ya en estos últimos tiempos ya no se cumple, porque la mujer, hay mujeres que están en un rango salarial casi igualitario a un varón, porque ya tienen ese grado de instrucción, tienen un grado de profesionalización que lo hace ser a la par del varón. Entonces, ¿pero qué sucede? Si bien es cierto lo que tú dices, ese es un margen de 30%, pero la ley no te dice que la diferenciación tiene que ser porque es hombre y mujer, ¿eh? Por si acaso. Eso, lo que pasa es que cuando hablamos de tema de desigualdad salarial no hablamos porque un hombre o una mujer, sino lo que se habla acá es de que trabajador que cumple una labor idéntica a otro no puede ganar menos, pues. Eso es lo que es la igualdad salarial. Y eso contraviene lo que hablábamos inicialmente, que es el principio de igualdad, recogido por la Constitución Política del Perú y también recogido por el principio rector pues, de derecho laboral, ¿no? Igual trabajo, igual remuneración. Ahora, pero ¿cuál es la razón de fondo? ¿Por qué existe una diferencia? Si las horas de trabajo son iguales, ¿no? No debería existir una diferencia salarial. Pero en la práctica lo que el empleador puede percibir es que el hombre puede trabajar más horas que la mujer. Podría darse, ¿no? Claro, eso es lo que se percibe. ¿No? Pero, y por eso mismo que salió una ley, es decir, ya que está en aplicación de julio de este año, tengo entendido, que es una norma que obliga al empleado, a todo empleador, a contar con una política salarial. O sea, ya tú tienes que, como empleador, tú tienes que tener tus niveles salariales y tus márgenes salariales dentro de cada empresa. Y eso por cargo. Por cargo. Y eso se resiste, ¿qué te digo? Aplicar todo empleador, ¿no? Porque eso va a significar que cuanto más tiempo tenga en el cargo, ¿me entiendes? Va a haber una carrera de ascenso. Y en el sector privado es un poco complicado, ¿no? ¿No? Yo creo que el sector público de repente, pero el sector privado es un poco más complicado. Entonces, esa resistencia a cumplir con esta política salarial está haciendo de que muchas empresas sean fiscalizadas y multadas, porque no quieren exhibir su política salarial, no les conviene. O sea, es más, SUNAFIL obliga. No obliga, la ley obliga. Okay. Es más,
La ley que te dice de que el empleador tiene que comunicar la política salarial a sus trabajadores. Peor todavía. ¿A todos? A todos, sin distinción. Es peor porque tú estarías poniendo de conocimiento cuáles son... rangos salariales. Así es. Y cuáles son los mecanismos y cuáles son los estándares que está haciendo que un trabajador gane menos que otro. Ahora, lógicamente que esto en el tiempo se ha estado dando, porque antes de la dación y la aplicación de esta norma de igualdad salarial o de política salarial, ya han habido algunos reclamos innumerables a nivel judicial respecto a la homologación de sueldos. Entonces, ¿qué ha dicho sendas jurisprudencias del casatorio de la Corte Suprema, ¿no? Algunos decían pues que tendía cuando hay un trabajo igual y no hay una remuneración idéntica, simplemente hay una desigualdad y debe aplicar la homologación, o sea, deberían reintegrarle o debería ganar igual que el otro compañero. Solamente bastaba decir, ¿sabes qué? Yo traigo la boleta de pago de un trabajador homólogo a mí que hace la misma labor, pero que gana más que yo. Y el juez, ojo cerrado, le decía, así es. Y si esta persona acreditaba que era la misma labor, ¿me entiendes? ¿Qué hacía? El juez hacía, o el Poder Judicial, dictaba una sentencia a través de la cual esa sentencia hacía pues de que cumpliese o regularizara todos las remuneraciones que no habían sido calculados y con intereses, ¿no? Entonces, eso también fue un tema que hace muchos años atrás vimos en el estudio. ¿Por qué? Porque había empresas que no habían homologado a sus trabajadores, entonces se hacía pues cuantiosa la suma de dinero, ¿no? Entonces, hay muchas empresas pues que variaban razón social, ¿no? Muchas cosas que quisieron pues para desviar esta creencia laboral, ¿no? Pero salió una sentencia que ha sido dada hace poco, ¿no? La 915 de 2018, y establece básicamente con respecto a estos puntos unas causales que son importantes conocer, porque ya ha dado un giro distinto la Corte Suprema respecto al tema de la homologación de remuneraciones, ¿no? Ya habla que para efectos de poder homologar una remuneración tiene que cumplirse o evaluarse algunos factores, dice la Corte Suprema. ¿Cuáles son? La trayectoria laboral, del trabajador. Segundo, el tiempo trabajando. Las funciones realizadas. ¿Qué función realiza? Si son similares al que está reclamando. La antigüedad en el cargo y la fecha de ingreso, porque puede ser que esta persona haya ingresado antes que el que está reclamando, tiene más antigüedad del puesto. El nivel académico avanzado. O sea, eso es importante por eso, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de un empleado que tiene una capacitación profesional, tiene, no sé, pues un doctorado en el extranjero, o viene con, no sé, pues viene con una maestría en el extranjero? Entonces debería exigir que se le pague más por encima de un trabajador que no tiene esa condición empleado dentro del Perú, que solamente tiene estudios superiores estándar, pero no tiene una profesionalización. Es un poco relativo, ¿no? Claro, pero se puede dar porque hay mucha gente que estudia en el extranjero y que viene a trabajar acá al Perú. ¿Ya? Entonces, okay. eso también hay que tomar en cuenta. Después, habla también de la responsabilidad atribuida y la experiencia y bagaje profesional. O sea, pero no tiene que ver con el género solamente. No, acá no hay género. Acá solamente, porque puede ser una dama, una mujer que puede venir con una trayectoria, con unos estudios de doctorado en el extranjero, ¿no? Y exigir que sea homologada. Pero ya la Corte Suprema ha dado unos lineamientos respecto a la homologación de remuneraciones. Y es importante porque esto ya abre un abanico distinto a lo que era pues un criterio de repente que venía siendo tomado en cuenta, ¿no? Ya puso los puntos sobre la sí, y eso es importante porque ya los reclamos a veces el Poder Judicial, pues como todo ente del Estado está en crisis y la demanda pues abunda en el Poder Judicial, uno sabe solamente la certeza cuando ingresa una demanda, no sabe cuándo va a terminar, ¿no? Pero a veces los temas laborales están pues son muy pronunciados, ¿no? Más aún que con la nueva ley procesal de trabajo que se dio vigente el año 2012 en Lima, se pensó de que los procesos laborales iban a ser más céleres y se iban a demorar 6 meses, porque salía pues de todas las plantas periodísticas, ¿no? 6 meses juicios laborales. Pero ahora, ¿cuántos demoran juicios laborales? 3 años y medio. Entonces, eso también hace pues que los reclamos, a veces con estos lineamientos ya, quien quiera pues asumir un rol protagónico, una demanda, va a tener que pensarlo bien, ¿no? ¿Qué recomiendas como medida? Yo creo que primero, toda empresa debería contar con una política salarial.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque eso le va a dar a la empresa, le va a dar una posibilidad distinta hasta una inspección laboral, ante un reclamo, ¿no? Y comunicarla, ¿no? Así. Porque si la tienes en claro, casa, claro. No mucho, ¿no? Y va a haber una paz social dentro de la organización. Yo creo que ese es un buen síntoma de mantener bien, hay una tranquilidad con sus trabajadores. Yo creo que es una buena opción, ¿no? Ya y saben, de lo contrario, pues podría devenir Pues, reclamos, SUNAFIL como primera instancia, que no es obligatoria, y después irte a la vía judicial. Está bien, ya saben, amigos, una buena práctica es entonces tener una política salarial establecida. Oye, saludos a Felipe Ángel, a José Luis. José Luis Mini. José Luis Mini. ¿No? ¿Sí, no? Juan Tributarista, Piracaba, está por acá también, ¿no? Juan Piracaba. Salazar Karina y Tatiana Calle. Tatiana Calle Muchas también. gracias por seguirnos. Saludos de acá. Y venimos con las entrevistas, Julio. Pasamos al bloque de entrevistas. Así es. Ya venimos tras unos breves auspicios.